Aquí ya nuestro compañero Mauricio Acosta con el equipo móvil. Se necesitan hilos de atar y bolsas de plastillera, la mayor cantidad posible disponibles, bolsas de plastillera, que por favor hagan llegar al barrio obrero a través del barrio Crucecita. Recordar la inundación siempre trae momentos de tristeza, de mucho dolor por las cosas que pasaron, ¿verdad? Y la radio ZP12 cumplió una función fundamental porque la comunicación se necesitaba en ese momento para enterarnos de un montón de cosas, para enfrentar, ¿verdad? Las crecidas de las aguas, de las lluvias, de cómo iba evolucionando lo que después se convirtió en la mayor inundación, decíamos, del siglo, la inundación de 1983. Llama a un ingeniero de apellido Popolicio de Corrientes. Este ingeniero anuncia que puede haber una de las mayores inundaciones de la historia para el noreste argentino, que es la zona de Corrientes, de Misiones, Posadas, del Chaco, y que esto también tomaría gran parte del Paraguay, principalmente de la zona sur. Se venía la amenaza, que era la crecida. Entonces, la gente se organizó. Las autoridades también se organizaron en una comisión de emergencia, pero con participación de toda la ciudadanía, de los diferentes sectores. Las autoridades dejaron de lado los problemas políticos que en la época de la dictadura se tenían, de hecho, con algunos enfrentamientos, con algunas críticas, cuestionamientos, se unieron. A alguien se le ocurrió que para la defensa de la ciudad de Pilar teníamos que construir muros. Pero ¿cómo construir muros si no teníamos maquinarias? Y bueno, la mejor maquinaria fue el brazo de la gente, ¿verdad? Y la voluntad de la gente, el esfuerzo que pusieron los pilarenses. Se construyeron como empalizados, o sea, con postes de los cercos de los vecinos se sacaban los materiales que tenían para el trabajo que se hacía ahí dentro, sobre el muro, al costado del muro, para evitar que se destruyera o que se cayera el muro, ¿verdad? O para que sea superado por el agua. ¿Y quiénes cargaban esas bolsas de arena? Los soldados, semáforistas, policías, estudiantes. La construcción de los muros era increíble, la hazaña. Se formaron brigadas, y las brigadas de tal barrio o brigadas hasta del interior del departamento venían los paleros voluntarios, y donde se informaba a través de la radio, y venían para salvar la capital. Esa era la consigna. Dentro de las bolsas había filtraciones, y a veces muy peligrosas por esa fuerza del agua. Y entonces, ¿quiénes solucionaban ese problema? Otros voluntarios, los paleros voluntarios, pero en ese caso tenían esta especialización de taponar las filtraciones. Y tenían que zambullir, y en el agua fría. Y por supuesto que estar en el agua fría uno temblaba, pero hasta que conseguía cerrar ese orificio, en algunos casos reventaban entonces rápidamente el auxilio para la presencia de mayor cantidad de voluntarios. O sea, se cerraba nuevamente esa abertura que se produjo, ¿verdad? Y de los vecinos, ¿cómo se manifestaban para esa gente que trabajaba ahí en defensa de la ciudad? Con tortilla, con empanadas, chipacuerito, cocido, café,
venían de los diferentes barrios, ¿verdad? De repente llegaban y todo el mundo muy contento porque para alimentarse en ese lugar. Y nos faltaba el trago, ¿verdad? Porque con el frío que hacía, los zambullidores lo que más tenían que necesitaban de algo para un calor interno. Y bueno, y sí se llevaban esas cosas, ¿verdad? O sea que así como había momentos dramáticos, estaban esos momentos tan especiales, ¿verdad? Bello río Paraguay, tranquilo y majestuoso. Una barrera de contención, ya que se tienen serios problemas con esta parte de la defensa. Se nota la presencia. A mí me tocó esa época de la inundación fuera de Pilar, residiendo en Corrientes, Argentina, junto con toda mi familia. En ese entonces, las noticias de lo que sucedía lo sabíamos a través de la radioemisora Carlos Antonio López. Nos manteníamos prendidos día y noche a la radio y realmente era desesperante escuchar. Nos invadía una angustia desde lejos. Y un día, creo que fue en horas de la mañana, en la radio decía el locutor: está entrando el agua en la ciudad, y la transmisión se cayó. Eso fue muy terrible. Lloramos y desde ahí perdimos comunicación. La intensidad de la lluvia y la presión que ya ejercía el río en un nivel de 9,60 metros, 9,70 metros, 9,80 metros, paulatinamente hizo que las defensas de la ciudad cedieran, ¿verdad? Porque ya no había una posibilidad de resistir. Pero ese momento fue muy difícil. Como pilarense, como cualquier persona, ver a la gente perder sus enseres, ver las lanchas por las calles de la ciudad. Uno quizás hoy dice es parte de la historia, pero ese momento fue muy fuerte. Verla a mucha gente llorar, porque la gente no sabía qué iba a pasar por la ciudad, porque era un acontecimiento muy fuerte y esa incertidumbre era lo que golpeaba. Yo tenía 8 años, me acuerdo muy bien. El agua llegaba hacia el fondo del patio y hacia el frente. El puente ya no se veía, o sea, se veía solamente el casco, así por decirlo así, de la baranda del puente. Y era un trajín de lanchas. Y yo llego y miro el patio, o sea, salimos a la casa, vimos allí el agua, nos amanecimos, llovió y nos amanecimos ese 15 de mayo, súper gris, ¿verdad? Lloviznaba, hacía frío. Y yo miro al patio y veo mis juguetes. Esa imagen de mis juguetes para mí fue muy hondo porque, como toda criatura, pues uno piensa en jugar nomás luego. Y fue una gran tristeza para mí. Yo como criatura, yo lo que más sentí es que mis juguetes se hayan perdido y que ya no había forma de rescatar. Y para los adultos eso no era prioridad. Para los adultos era alzar la ladera, era alzar la ropa, era alzar todo ese tipo sobrado, si es que se podía todavía tener algo seco en la casa. Era resguardar, era buscar las provistas, porque también eso, había una escasez también de las provistas. La gente tenía que hacer fila en los almacenes para el tema de las provisiones de azúcar, de hierba. Entonces, juntar los juguetes de una criatura no era prioridad, no figuraba en la agenda. Entonces, para mí ese es el recuerdo que quedó tan grabado en mi memoria de mis juguetes flotando. Después nos preparamos nosotros a pasar el río. El trayecto que realizamos en la canoa hasta el aeropuerto, y antes de llegar al puerto pasamos por el Banco Nacional de Fomento.
Y en la cúpula del banco está una veleta. Y por la veleta estaba un lorito. Un loro que decía, Sherahana ahí, Sherahana ahí. Y repetía eso. Yo no sé si él escuchó, si esto fue ya, no sé, el desespero de la gente. Pero sí había muchos animales. Eso es también algo que a mí me impactó mucho, como animales que buscaban recostarse por la pared. Yo creo que no tenía más fuerza física. Los animales como aullaban. Era una ciudad en silencio, ese silencio de tipo las películas, ¿verdad? Hay mucha gente que perdió todo, ¿verdad? El 85% de la población, sus casas en el agua, perdieron todo. Un panorama que ojalá nunca más veamos, ¿verdad? Porque realmente fue un panorama demasiado desolador. Un panorama que parecía un campo de guerra. Creíamos que no vamos a superar, a poder superar Nañandé, ganamos ahí la pero había momentos en que sí ya perdíamos la esperanza. Sale la advertencia de que hay que evacuar la ciudad. El estar lejos de tu ciudad y de tu entorno, eso te marca. Es verte forzosamente dejar tu niñez. Eso significa todo, ¿no? Es vivir una inundación. Vivir desde otras perspectivas, perderte parte de tu historia también, porque después tu niñez nunca fue la misma. Hay muchos amigos que ya no regresaron, muchos entornos que ya no representaron lo que alguna vez representó en tu vida, ¿verdad? Uno sufre mucho cuando uno es criatura y se va a un entorno totalmente diferente. Y dice, abuela, ¿verdad? Que teníamos que salir ya de Pilar, que esto ya no iba a dar más, ¿verdad? Porque yo creo que más o menos era el pensamiento de mucha gente también, ¿verdad? Tenemos que ir a Asunción para buscar trabajo acá, ¿qué vamos a hacer? Y mi tía me decía, no, tenemos trabajo, vos en la radio y yo en el colegio. Y nos quedamos. Parecía que ya todo estaba terminado, como así ocurrió, ¿verdad? Se inundó la ciudad y decíamos Pilar ya, Oñejundima, o Pama la ciudad. O sea que no es lo que se hundió, sino que Oñejundima, que tiene otro significado, ¿verdad? Pero dentro de ese Ñejundí, de que Pilar ya se perdió, que ya no iba a ser posible su recuperación, surge la esperanza. Esa misma fortaleza que se tuvo durante todo el tiempo del combate de la crecida de las aguas, se tuvo después para la recuperación de la ciudad de Pilar. Hay una figura que para mí es fundamental que surge, la del padre Federico Esquiabón. El padre Federico siempre mantuvo a la gente con esperanza. Siempre al padre Federico se le muestra como la persona que dio esa voz de decir, vamos a recuperar Pilar, cuadra por cuadra, barrio por barrio. Hay una expresión fuerte del padre Federico después de 4 a 5 días de que la ciudad ya esté inundada. Dios hizo que con 4 baldazos de agua que vino del cielo, que los pilarenses se unieran todos, decía. De ahí surgen las frases históricas que recogen los diarios de la época. Se hace un acto simbólico, pero de notable trascendencia quizás para la población, en la Plaza de Armas. Se ponía la arena sobre el agua como un símbolo de que la ciudad iba a ir primero sacando el agua de un sector y tirando al otro lado, simbolizando un poco que la ciudad se iba a desagotar. Es decir, ese era el mensaje que quería el padre Federico y la comisión de emergencia en ese momento, porque mirar todo aquello significaba desesperanza. Y el padre Federico ahí siempre era la voz del optimismo, de la esperanza y del entusiasmo. Que no se olviden los paraguayos, Pilar no muere. No lloren,
construiremos una ciudad mejor que la de ahora. Que nadie olvide esto. Esto es solamente una cruz, y siempre después de la cruz viene la resurrección. Capitán en camalote de esperanza, amarro los cabos del recuerdo al malecón de tu firme voluntad. Atraco en el dique de tu hermosa obstinación. Libres, libres como ayer y como siempre, andemos por la ciudad. Andemos por derecho de amistad. Hermano del sur, súbete a vivir, hermano. Toma el timón en este camalote de esperanza que te traigo, que me quedo contigo para siempre, a esperar el mañana, que más tarde o más temprano llegará, con sementeras y espigas, con pupitre y zapatos, con ternura de madres y alegría de niños, y una rotunda guitarra cantando con nuestro camalote de esperanza.